Directo desde nuestros estudios en Washington con Otto Reitz. Él es el ex subsecretario de Estado de Estados Unidos para América Latina y además embajador de Estados Unidos en Venezuela. Señor Reitz, bienvenido a NTN24 para toda nuestra teleaudiencia en América. Un placer tenerlo. Y quería preguntarle precisamente sobre esa ida del presidente Barack Obama a Colombia, tan importante. Pernocta 2 noches allí, primera vez que un presidente de Estados Unidos lo hace, y con un tema candente, la despenalización de las drogas. Le hemos escuchado a usted decir que el mandatario asiste a regañadientes precisamente por este tema que se va a tratar en este encuentro. Bueno, yo dije a regañadientes porque el periodista que me entrevistó usó esa palabra. Me parece francamente que es adecuada, porque ya la cumbre me parece a mí que no comienza en buen pie. No hay duda que Cuba ha saboteado la cumbre. Al inyectar el tema de Cuba, que no es una democracia, en esta reunión de presidentes de países democráticos, lo que ha resultado es que, como usted misma puede ver, Cuba y la legalización de las drogas son los dos temas que han dominado el debate, a expensas de todos los asuntos verdaderamente importantes que deben de preocupar a los jefes de Estado de la región. Pero hay razones por las cuales eso. Una es que Cuba no quiere que el hemisferio se reúna sin su participación. Es una dictadura y no pertenece a una reunión de presidentes democráticos. Señor Reitz, pero los otros presidentes le han hecho el juego. Sobre ese juego le quería preguntar, si le han hecho el juego, ¿usted siente que le han hecho el juego tanto cuando el presidente de Ecuador, Rafael Correa, pedía de alguna manera, así lo expresaba además el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, boicotear esta cumbre, haciendo ese llamado a los demás países a que no asistieran por precisamente la no participación de Cuba? Sin embargo, el presidente de Ecuador se ha quedado solo y el resto de los presidentes van a ir. ¿Sí le han hecho entonces el juego a Cuba? Porque uno mirándolo por el otro lado pensaría que no. Bueno, fíjese, el único presidente que no vino a la cumbre fue Rafael Correa. Eso le demuestra que no tenía mucho peso su llamado. Pero nuevamente, estamos discutiendo el tema de la presencia de una dictadura militar, la de Cuba, porque el presidente de Cuba es un general que usa su uniforme, Raúl Castro, y el expresidente fue un militar, Fidel Castro, que usaba su uniforme. Estamos hablando de un tema como este, en lugar de temas como el desarrollo económico, como la pobreza que afecta al 60% de la población de este hemisferio, como la corrupción en altos niveles, porque hay varios presidentes que van a asistir a esta cumbre que son corruptos. Hay un presidente, Hugo Chávez, por ejemplo, que tiene a 9 miembros de su gobierno nombrados por el Tesoro de Estados Unidos como capos de la droga. El general Henry Rangel Silva, por ejemplo, el jefe más alto, el militar más alto del gobierno, de las Fuerzas Armadas de Venezuela, está envuelto en el narcotráfico. ¿Cómo van a discutir estos presidentes, junto con Hugo Chávez, el narcotráfico, cuando él está rodeado por narcotraficantes? Señor Reitz, le retomo entonces un poquito la respuesta que usted estaba dando. Ha nombrado al presidente Hugo Chávez, lo ha metido en ese saco de presidentes corruptos. ¿Quiénes más están ahí? ¿Qué otros presidentes? Hay varios, pero este no es el momento. Mire, el presidente de Estados Unidos, le aseguro que sabe muy bien cuáles presidentes están presentes, que tienen cuentas millonarias, multimillonarias, en sus países y en el exterior. Yo he acompañado a presidentes de Estados Unidos a estas cumbres. Yo he ido a varias cumbres como subsecretario de Estado. Mi trabajo era de coordinar todos los papeles que lee el presidente de los Estados Unidos. Y le aseguro que él sabe muy bien quiénes son los corruptos, quiénes son los que permiten el narcotráfico en sus países y quiénes no. Seguía, ya que hemos hablado de Cuba, otro de los temas, como decía usted, un poco incómodo para Estados Unidos y que no estaba en la agenda, pero al final se ha puesto sobre la mesa y es lo que está mandando ahora la jugada allí en Colombia, es precisamente el tema de la despenalización de las drogas. Hemos escuchado hoy al presidente Barack Obama en una entrevista para un medio local allí en Colombia hablar sobre este tema. Ha dicho, Estados Unidos tiene la responsabilidad de reducir la demanda de drogas y ha dicho, creo que no se le había escuchado muchas veces decir esto y se lo estaban criticando, que no es solo problema ni de Colombia, ni de México, ni del resto de países, sino que Estados Unidos juega un papel importante en esa responsabilidad y que por ello hay que tomar una solución conjunta. Mire, yo he trabajado para 3 presidentes de los Estados Unidos, Reagan y los 2 Bush.
Y a los tres, personalmente, los oí repetidamente decir la misma cosa. Si no se conoce, es francamente porque no se ha divulgado. Todos los presidentes de Estados Unidos en la era moderna han dicho que Estados Unidos tiene responsabilidad porque es el país, uno de los países ahora que más consumen, porque ahora hay otros países como Brasil y países europeos que se están convirtiendo en enormes consumidores de drogas. Pero los presidentes de Estados Unidos recientemente, y puedo añadir al presidente Clinton y al presidente Obama, han dicho que Estados Unidos tiene una responsabilidad, y yo estoy totalmente de acuerdo, se debe de aumentar la pena de aquellas personas que trafican drogas, que financian drogas, que usan drogas, y tenemos al mismo tiempo que revisar la política de la guerra contra las drogas, porque obviamente no ha dado resultado. Y quería preguntarle también sobre la importancia para Colombia de la portada de la revista Time para su edición en Europa y en Asia. Aparece el presidente Juan Manuel Santos y dice, el titular quiere decir más o menos el regreso de Colombia. ¿Así se ve a Juan Manuel Santos desde Estados Unidos? Mire, a mí me da mucho placer, francamente, ver a Colombia hoy en día como un país democrático, un país cada día más pacífico, porque hace 10 años, cuando yo era subsecretario de Estado para el hemisferio, Colombia estaba en una guerra que muchos miembros del gobierno de Estados Unidos, no solo el de Bush, pero el anterior de Clinton, pensaba que iba a perder la democracia. Hay que darle mucho crédito a los presidentes Pastrana y Uribe, y Santos, por supuesto, Santos sobre todo en su posición como ministro de la Defensa, que peleó contra la guerrilla marxista y contra los narcotraficantes y contra los paramilitares. Todos ellos y el pueblo de Colombia se merece muchas felicidades por lo que ha logrado, pero tenemos que recordar también que esas guerras fueron ayudadas por países del exterior, incluyendo a Cuba y a Venezuela. Señor Rey, que lo saluda Jason Calderón desde Cartagena, Colombia. Un abrazo a usted que está en la capital de los Estados Unidos. Esta revista Time, de la cual estaba hablando mi compañera Gracias. Eva, pues tiene ya los primeros avances de la entrevista. En esa entrevista, el presidente Juan Manuel Santos asegura que la presencia del presidente Chávez en la Sexta Cumbre de las Américas es necesaria, puesto que Chávez es un factor de estabilidad para la región. Quiero conocer su reacción. Yo diría que Chávez es un factor de inestabilidad para la región, no hay duda, que ha apoyado a las FARC, ha financiado a las FARC, le ha dado albergue a las FARC en Venezuela, y todos los que hemos estado en el gobierno de Estados Unidos, lo que hemos participado en el Plan Colombia, lo que hemos ayudado a las Fuerzas Armadas de Colombia a defender a la democracia de Colombia, lo sabemos. No quiero entrar en una discusión con el presidente Santos porque lo considero un amigo, lo conocí mucho antes de que fue presidente, y él tiene su criterio. Él es presidente de Colombia y lo que dice él, me imagino que lo dice porque lo ve como un beneficio a su país. Y señor Rey, voy a retomar un poco el tema de Cuba. Escuchaba también usted que hablábamos con el representante de Nicaragua ante la OEA y hablaba de que Cuba también debía participar en este encuentro, puesto que tenía una democracia popular. ¿A qué se puede referir Nicaragua con este término de democracia popular cuando es criticada la isla por una dictadura? Mire, Cuba no tiene una democracia en ninguna manera de definición, ni popular, ni social, ni de ninguna manera. Es una dictadura de 53 años y es francamente, su pregunta nuevamente tengo que repetirlo, es una muestra de lo bien que han manejado, que maneja el gobierno de Cuba y manipula a los otros presidentes de América Latina. Están saboteando esta cumbre. En lugar de estar hablando de la democracia, por ejemplo, de la Carta Democrática que se firmó hace 11 años en Lima, Perú, estamos hablando de una dictadura militar, la de Cuba, donde no existen derechos civiles, derechos humanos, ninguno de los que están defendidos o listados en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o en la Carta Democrática de la OEA. Los países de América Latina tienen que decidir
si quieren un presidente más, aunque sea un dictador como Raúl Castro, o si quieren respetar a la democracia. No pueden tener a los dos. Y ya para terminar, señor Reich, sí quería preguntarle precisamente qué puede pasar en la próxima Cumbre de las Américas en caso de que se llegue a la decisión de que Cuba no puede participar. Ahí sí se le unirán más presidentes al presidente de Ecuador, a Rafael Correa, y no asistirán a esa cumbre. ¿Se acabará ahí lo que es la Cumbre de las Américas? Posiblemente. No sé, francamente yo no sé. Mi opinión es que hay demasiadas cumbres, demasiadas reuniones. Para los que hemos estado dentro del gobierno de Estados Unidos son buenos ejercicios por lo que se prepara, o sea, lo que se reexamina de las políticas. Pero la cumbre en sí creo que es una reunión social donde se come bien, se toma bien, se hablan muchas cosas que no tienen sentido ninguno, como hemos visto en algunas de sus entrevistas que ustedes han demostrado. Y yo creo que hay demasiadas cumbres, y si la Cumbre de las Américas cesa de tomar lugar porque algunos países no democráticos, como Ecuador, por ejemplo, quieren que otros países no democráticos asistan, yo creo que el presidente de Estados Unidos encontraría muchas cosas buenas que hacer un fin de semana en lugar de asistir a otra cumbre más. Ahí va una curiosidad, señor Reich. Coincide por lo menos en algo con el presidente de Ecuador, que esas cumbres no sirven para nada y que simplemente es para beber, para comer, y que precisamente él se queda pues en Ecuador no solamente porque Cuba no va, sino porque hay otros asuntos más importantes que atender en su país. Una pequeña coincidencia y un pequeño comentario. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en NTN 24, muy amable.